Vamos a meternos de lleno en un caso laboral que, bueno, ha dado muchísimo de qué hablar. Se trata de la condena en contra del servicio médico legal. 5 millones de pesos. Sí, así como se oye, esa fue la indemnización, el monto que un tribunal ordenó pagar por daño moral a un trabajador. La pregunta es obvia, ¿cómo se llegó a esto? Y más importante aún, ¿qué nos dice sobre cómo se protegen o no se protegen los derechos en el trabajo? Vamos a desgranar esta historia. Y bueno, en esta revisión vamos a explicarles paso a paso cómo fue que el Servicio Médico Legal, una institución pública, terminó condenada por vulnerar los derechos fundamentales de uno de sus propios funcionarios. Ok, entremos en materia. Lo primero es lo primero, el fallo. Porque miren, este no fue un veredicto cualquiera, fue un fallo realmente ejemplar, de esos que marcan un antes y un después. Para que quede súper claro, un tribunal condenó al fisco de Chile, o sea, al Estado. ¿Y por qué? Por algo tan grave como no proteger la integridad física y, ojo, también la psíquica de un funcionario del Servicio Médico Legal, el SML. Pero a ver, ¿cómo es que se llega a este punto? Para entender el fallo, hay que entender la historia que hay detrás. Y es una crónica de hostigamiento, la historia de lo que vivió Iván Fuentes Barrientos. Miren, la línea de tiempo de lo que pasó es simplemente reveladora. Fíjense bien, el 29 de junio, Iván Fuentes manda un correo. Me están amenazando con agredirme físicamente. Pasan los días. El 4 de julio, el SML dice, ok, abramos una investigación. Pero, ¿medidas de protección? Ninguna. Pasa casi un mes entero. El 29 de julio, tiene que venir una institución externa, el IST, a decirles, oigan, separen a estas personas. Y aún así, la cosa sigue lenta. Recién el 9 de agosto, las jefaturas se juntan para discutir cómo hacerlo. O sea, finalmente, después del 9 de agosto, más de 6 semanas después de la primera denuncia, por fin hacen algo. 6 semanas. Grábense ese número porque esa demora fue absolutamente clave en el juicio. Y no estamos hablando de un malentendido, ¿eh? La amenaza fue brutal, sin filtro. Las palabras del agresor fueron estas. Vamos a pelear, carnalito, ya me tienes aburrido, vamos los dos solitos al gallinero. Esto lo dijo un colega, un conductor del mismo servicio. Así de grave fue la situación desde el día 1. Y la cosa no paró ahí, para nada. El acoso siguió, se transformó en burla, en provocación constante. Imagínense que el tipo se burlaba hasta de las nuevas leyes contra el acoso, gritando delante de todos, mañana empieza la ley Karin para que me sapeen, sapos cool. Esto demuestra que no era un hecho aislado, era un patrón de hostilidad, de puro desprecio. Como se pueden imaginar, todo esto tuvo un impacto terrible en Iván. El diagnóstico oficial, trastorno de adaptación. ¿Y qué significa eso? Insomnio, taquicardia, angustia por semanas. La situación fue tan pero tan grave que el ISSSTE la calificó como una enfermedad profesional. El resultado, licencias médicas una tras otra y la necesidad urgente de apoyo psicológico. O sea, el daño no era una idea, era algo real, tangible y documentado. Bueno, con toda esta evidencia sobre la mesa, el caso obviamente llegó a tribunales. Ahora vamos a ver la parte legal. ¿Cómo se convierte toda esta negligencia en una victoria en la corte? La figura clave aquí es la tutela laboral. Pensemos en ella como un escudo protector para el trabajador. Es una acción judicial que existe justamente para eso, para proteger los derechos más fundamentales, como la integridad psíquica, cuando el empleador simplemente no cumple con su deber de cuidarlos. Y en este cuadro se ve clarísimo el contraste. Por un lado, la conducta del SML, por otro, lo que se esperaba de ellos. A ver, se esperaba protección inmediata. ¿Y qué hicieron? Esperaron 6 semanas. Se esperaba que investigaran cada denuncia, pero ignoraron los nuevos reportes. Tuvieron que esperar a que alguien de afuera, el ISSSTE, les dijera qué hacer. Y para colmo, su propio reglamento interno tenía una definición de acoso que era ridícula. Exigía un hostigamiento semanal durante 6 meses para considerarlo acoso. Así era prácticamente imposible que alguien pudiera probarlo. Entonces, la conclusión del tribunal fue contundente. Usaron la palabra desidia. Fue la desidia del SML, su inacción, lo que permitió que el hostigamiento siguiera y siguiera. El problema no era solo el agresor, no. El problema de fondo era la institución que, teniendo el poder de pararlo, no hizo absolutamente nada. Pero esperen, que la historia no termina ahí. Uno creería que con esa sentencia todo listo. Pues no, el SML decidió apelar. Así que ahora entramos a la segunda parte de esta batalla. Cómo se confirmó la sentencia y se rechazó el intento del SML por anularla. Ok, ¿qué argumentó el SML en su apelación?
Básicamente dos cosas. Primero, que el juez había valorado mal las pruebas. Y segundo, que el daño moral de Iván no estaba bien acreditado. En el fondo, lo que intentaron fue echar por tierra tanto el trabajo del tribunal como el sufrimiento real de la víctima. Pero la apelación se les cayó a pedazos. El SML dijo, el fallo se basa solo en el informe del IST. Y la Corte de Apelaciones respondió, falso. El juez analizó todo, documentos, confesiones, testimonios. Luego el SML insistió, los síntomas del trabajador venían de antes. Y la Corte, incorrecto. Los síntomas son resultado del hostigamiento persistente, no de un hecho aislado. La defensa del SML sencillamente no tenía por dónde sostenerse. Y el resultado fue lapidario. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso por unanimidad. O sea, todos los jueces de acuerdo. La sentencia original quedaba firme, válida y sin ninguna duda. Y aquí uno pensaría, listo, se hizo justicia. 2 victorias judiciales, caso cerrado. Pero no. Aquí es donde la historia da un giro que es francamente lamentable. Porque a veces ganar en la corte no es el final del camino. Prepárense, porque esto es increíble. En vez de acatar el fallo, de proteger a la víctima como ordenó la justicia, ¿qué hizo el servicio médico legal? Apartó a Iván Fuentes de su puesto de trabajo. Pensemos esto un segundo. La víctima, la persona que ganó el juicio 2 veces, termina siendo castigada por la misma institución que fue condenada por no protegerla. Es el mundo al revés. Esto, la verdad, nos lleva a una reflexión súper profunda. Es realmente lamentable que una institución del Estado de Chile, no respete ni los derechos fundamentales de las personas ni las decisiones de los tribunales. Cuando esto pasa, se daña la confianza en todo el sistema. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy inquietante. ¿Por qué una institución del Estado terminaría protegiendo al agresor en vez de a la víctima? Es una pregunta que, lamentablemente, va mucho más allá de este caso. Por eso mismo, esta historia todavía no tiene punto final. La lucha de Iván, representado por Defensoría en Línea Abogados, sigue, ahora con un nuevo recurso de protección para intentar revertir esta última e insólita decisión del SML. Un caso como este deja algo súper claro, la importancia de tener una buena defensa legal. En Defensoría en Línea Abogados justamente se dedican a defender los derechos laborales y a acompañar a las personas en todo este proceso, que puede ser larguísimo. Para quien esté viviendo algo parecido, acoso o maltrato, el mensaje es: hay que buscar ayuda. Porque el mensaje final tiene que ser este, fuerte y claro. Nadie está solo en esto. Nadie debería enfrentar estas situaciones en soledad.